Bienvenidos a las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica en su capítulo 413. Vamos a hablar especialmente hoy de ¿qué? Daniel 11:44. Vamos a hablar de ¿qué? Rusia y China. De noticias del norte y del oriente lo atemorizarán. Esto es algo que tenemos que tener la conciencia plena de que estamos viviendo estos momentos de la historia. Vamos a quedar completamente convencidos de que ese punto de la profecía está ante nuestros ojos. Vamos a ello. Bueno, y empezamos con congresista estadounidense insta a introducir mayores restricciones a la inversión en China. Estoy cansado de ver cómo nos roban nuestra tecnología y la utilizan en sus armas, aseveró Michael McCaul. Ya vemos también algunos congresistas poniéndose también en las relaciones con China. La Unión Europea descarta desvincularse del comercio con China. Bueno, es lo que dicen ahora, pero hay que ver qué dice Estados Unidos a esto. No, y vamos a ver cómo podemos vivir sin China. Eso es una de las preguntas eternas de Europa y Estados Unidos, porque todos dependen de mucha materia prima suya, entonces, sobre todo tecnológica. A ver cómo se lidia con todo esto, pero fijémonos cómo ahora el foco de las noticias está dirigiendo a China. Sí, pero yo supongo que hace no mucho tiempo atrás la Unión Europea descartaba desvincularse de Rusia, pero sin embargo alguien dijo que eso no va por ahí y ya fue. Venezuela ante la ONU. Estados Unidos buscan militarizar la zona en disputa con Guyana para llevarnos a una guerra por recursos naturales. Sí, un tema fronterizo. Las Guayanas son, bueno, muy pequeñas, a veces ni se las toma en cuenta, pero están ahí, en Sudamérica, y bueno, hay una que hace límite con Venezuela. Zelensky, Trudeau y el Parlamento canadiense aplauden al exmiembro de una división nazi que luchó contra la URSS. Y fijémonos, como ese gesto de victoria de Zelensky. Sí, sí. Bueno, vamos a ver luego varias noticias con respecto a esto que ha sido realmente vergonzoso. Y vamos a ver las cuestiones que vinieron después, quién tuvo la culpa, que yo no sabía nada, pero es algo vergonzoso en un país, y es triste ver un país como Canadá, que era de estos países como ejemplares en lo que se está convirtiendo. Y realmente llevar a una persona que ha sido realmente un nazi en toda regla y aplaudirlo ahí en un parlamento de un país como Canadá, bueno, vemos hasta dónde está llegando moralmente Occidente. Y fijaros las declaraciones, es un héroe ucraniano, un héroe canadiense, le agradecemos por todo el servicio. Y lo declara el presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá. Alemania suministrará a Ucrania 50 drones de superficie lo antes posible. Fábricas de la muerte. Papa Francisco dice que el conflicto en Ucrania beneficia a los comerciantes de armas. Eso es evidente, ¿no? Pero ¿quién estuvo también asociado con el tema armas? Ellos también, Sí, y seguramente lo siguen estando de una u otra manera. Aquí vemos el artículo. Estados Unidos busca reforzar hasta el próximo nivel su presencia en el Pacífico. ¿Cuál es el próximo nivel? Solo ellos no saben, pero evidentemente será más que el anterior. Tucker Carlson. Intenté entrevistar a Putin y el gobierno estadounidense me lo impidió. Sí, sabemos quién es este hombre, un periodista que estaba en la Fox, que hace poco lo echaron, y bueno, es más de la línea Trump, si se quiere.
Pero acá hay que pensar en algo. ¿Acaso Estados Unidos está en guerra con Rusia? Aparentemente no, pero sabemos que sí. Pero este es el que originalmente, este país levantado por Dios para defender la libertad, la verdad y la justicia, y en esto se está convirtiendo. ¿Nos sorprende o alguien se sorprende que este país va a ir y va a enterrar la libertad de conciencia y decretará e impondrá la ley dominical en el mundo entero? Dice, no se permite escuchar a la voz de Putin. ¿Por qué? Interesante, ¿eh? Interesante la pregunta, porque es una pregunta que quizás tendríamos que hacernos todos también, ¿eh? Y no porque estemos a favor de uno o de otro, sino porque ¿por qué no se puede escuchar lo que tiene que decir la otra parte? Claro, otra vez vamos lo que estamos hablando últimamente, libertad de expresión, tan ligado a la libertad de conciencia. Aquí vemos el artículo. No saben nada de la amenaza del fascismo. El Kremlin condena el homenaje a un veterano nazi en Canadá. Lo hemos visto antes, ¿no? Condena ese homenaje. Está claro que ahí tenemos un problema de conceptos muy grave. De hecho, se ha estado acusando, de hecho, a los que no les dejan hablar, ellos, los que no les dejan hablar, dicen como Ucrania ha estado defendiendo a ese, tiene como grupos nazis dentro de su, incluso de su ejército, ¿no? Y como aquí vemos a Zelensky levantando el puño en alto para defender las acciones de este hombre, que solo por el hecho de que fue contra Rusia ya se le perdona todo lo otro, ¿no? Sí, y todo realmente da un poco de... es nauseabundo, porque además Zelensky es judío. Zelensky es judío. Pero claro, es que al final, esto quizá muchos ya lo saben, el nacionalismo ucraniano fue originado por gente ucraniana que era cómplice y aliado de los nazis, por gente nazi ucraniana, Stepan Bandera. Es interesante que estas noticias no se vean en las noticias naturales. Cuando tú ves la televisión aquí, por ejemplo, en España, yo no he visto esta noticia. Esto ha pasado totalmente, lo han apartado, pero bueno, por eso vemos que todas son de RT. Estados Unidos aprueba un préstamo de 2.000 millones de dólares para que Polonia modernice su ejército. Que hemos visto antes, ¿no? Como Polonia decía, pues ahora tenemos que invertir en nosotros. Estados Unidos se lo permite. Putin nos hizo aplaudir a un nazi. La incómoda justificación de un letrado canadiense desata críticas. Sí, hasta en esto tiene la culpa Putin. Es que esto ya es increíble. Eso es lo que yo creo que nosotros las personas que estamos en Occidente, es que nos debería indignar lo que están haciendo nuestros dirigentes. Pero ¿indignar para qué? ¿Para salir a manifestarnos? ¿Para salir a votar a otros? No, para saber que realmente a dónde nos están llevando e ir a lo único seguro, que es a la profecía bíblica. Ir a lo que nos dice la palabra de Dios y saber que ninguno de esta gente, sean de aquí, de allá, de este partido, del otro, se vistan como se vistan, nos van a salvar de nada ni nos van a llevar a buen puerto. Hoy más que nunca tenemos que conocer las profecías y tenemos que saber quiénes nos están dirigiendo. Pues los de Rusia, los de China, los de India y los países árabes también tienen y tendrán que saberlo, porque la salvación está en uno solo y nadie más. Pero lo de Occidente, ¿por qué digo lo de Occidente? Lo vuelvo a repetir, porque ha sido un lugar del mundo muy bendecido por Dios. Pero por eso también Dios va a ser justo en su castigo a unos y a otros. Cuanto más al que más se recibe, el que más ha recibido, más se le pedirá. Occidente ha tenido mucha bendición, pues más se nos pedirá. Es impresionante, la verdad. Trudeau evoca la propaganda rusa para matizar la vergonzosa ovación en Canadá a un nazi con el que se habría reunido. O sea, se excusan en que se reúnen con un nazi, le aplauden, se excusan en que, claro, como Rusia es tan mala, nos ha obligado a elevar a este hombre. Aquí vemos la noticia. Algo realmente que, bueno, ya cualquier cosa vale con tal de que sea contra Rusia. Sí, es realmente... Bueno, yo creo que es un signo de los tiempos para todos. Saber lo que realmente, lo que estamos viviendo en un montón de tipos de cosas, pero en estas también,
realmente nos pone realmente sin ningún lugar a dudas en el momento que la profecía nos ha dicho, en el mundo que está como está. Y esto Israel, o los llamados, los sionistas o todos los ortodoxos, o todo esto, Israel lo ve y se queda igual, o sea, no hay una reacción pública al respecto de todo esto. Es que es interesante, ¿no? Ver cómo hay cosas que quedan ahí y como si nada, y se dicen una serie de declaraciones que son completamente faltas a la verdad y que van en contra de sus propios conceptos, y aquí no pasa nada. Claro, lo que pasa es que si después vemos un poco la historia, todo el apoyo que recibieron los nazis de aquí y de allá, pactos con los mismos israelitas, con Estados Unidos aquí, qué pasó con mucho después de que terminó la guerra, unos se los llevan para aquí, a los que les interesaba se los llevan a Estados Unidos. Bueno, es que realmente siempre ha habido una relación muy estrecha. Es verdad que antes no lo hacían tan notorio, pero entre el nazismo y muchos círculos de poder de Occidente. Eso desde el principio y desde el origen del nazismo. Pero lo que parece ahora a veces es cuando la Biblia en un momento habla de que publican ya su pecado de manera abierta y vergonzosamente. Pues es lo que estamos viendo. Es que ya no se cortan. Ya son capaces de hacer estas cosas pensando que, mira, y en el fondo no pasa nada. Pero claro, cuando hay un poco de reacción, bueno, mira, la culpa es de Putin y ya está. Y al final todo sigue. Hagan lo que hagan, todo sigue. No pasa nada. Necesitan un demonio. Sí. Cuando ya hay uno. Lo que hace esta gente es vergonzosa, pero lo que está pasando con la sociedad también lo es. Porque ves que no hay una reacción, uno ve que no hay una reacción de la gente como debería haber. Y fijémonos que en la sociedad, o sea, los gobiernos que han hecho aquí en Europa, vetar a RT, que es una voz que nos ayuda a tener la contrapartida y poder ver las cosas con un cierto equilibrio. Claro. ¿Y qué hacen? Quitan a RT. Ahora, si tú defiendes que RT se tenga que oír, eres un pro-Putin, eso es lo que quieren hacer. Constantemente, no solo con esto, con todo. Entonces tenemos que empezar a pensar ya por nosotros mismos. Enfrentamientos entre distintas milicias de Deir ez-Zor, Siria, dejan más de 20 muertos. Hemos visto como Siria en la conferencia anterior estaba muy relacionada ahora también con China, que estaba muy con lazos con Rusia. Bueno, tienen que empezar a moverse. Si no se han movido ya cosas en Siria, pues empezar a moverse aún más, ¿no? Reportan que Washington envía a Kiev una lista de reformas necesarias para seguir enviando ayuda. Atentos, 26 de septiembre. Vimos en la conferencia anterior que el 23 de septiembre había habido alguna serie de declaraciones al respecto, creo que el 22 o 23 de septiembre, de un congresista que ya se empezaban a cansar de enviar dinero a Ucrania, y ahora decide Washington enviarle a Kiev, bueno, hazme un rapport, ¿no? Hazme un pequeño resumen, ¿no? Sí, hace una pequeña limpieza también. Exacto, a ver, ¿qué pasa? A ver, esto que te vamos a enviar, ¿en qué lo vas a usar? Y empieza a haber reticencias, ya no es eso de al 100%, como se decía, a tope, sino que ahora ya, esto empezó a mermar, y justo empieza a mermar, empieza la guerra. Bueno, porque tampoco en Estados Unidos hubo un control, hubo gente que lo pidió, que tenía que haber un control del dinero, que se hacía con el dinero, que se hacía con las armas, ni siquiera eso. ¿Y a dónde han ido esas armas? A Hamas. Por ejemplo, eso es lo interesante, es lo impresionante, porque claro, es como una segunda vía para que lleguen las armas a un lugar donde, bueno, al final es donde ha explotado el gran conflicto. ¿Y cuántas armas más han llegado a otros lugares que todavía no han estallado? Sí. Grupos terroristas, narcos mexicanos. Es decir, todo se ha ido gestando para llevar al mundo a un momento. Es decir, se ha usado eso no solo por la cuestión rusa, ucraniana y todo eso, sino además como un canal para repartir armas a un montón de gente para que en el momento la líen. Unos ya lo empezaron a hacer, otros lo harán mañana o pasado. O sea que vamos a empezar a ver cómo esas ayudas a Ucrania, hacia dónde van a ir ahora, ¿no? Y a ver Ucrania qué va a pasar con ellos, porque antes sí que los héroes, y a ver qué va a pasar con ellos, porque ya se dijo, ya diferentes economistas y gobernantes dijeron, ¿no?, que se estaba usando a Ucrania como un títere o como una especie de, pues como un actor, ¿no?, que sería el que más sufriría en todo este asunto, ¿no? Y así está siendo.
¿Qué han estado haciendo todo el año? Rusia analiza cómo Suecia investiga el sabotaje al Nord Stream. Dice, la Embajada de Rusia en Estocolmo criticó que las autoridades suecas, con el pretexto de consideraciones de seguridad nacional, ocultaron persistentemente el resultado efímero de sus actividades. O sea, que esto del Nord Stream ya olía mal desde el principio y ahora vemos cómo Rusia pide explicaciones. Aquí tenemos todo el artículo. Dice, Rusia insta a castigar de forma severa a los responsables del ataque a la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Sí, esto fue el mes pasado. Bueno, tuvo su repercusión, pero bueno, ahora ya todo va quedando, muchas de estas cosas van quedando atrás. Sí, que tenemos la noticia. Más cuestiona las acusaciones de Trudeau contra Moscú. No todo es desinformación rusa. Aquí tenemos a Elon Musk, que ya lo teníamos en el punto de mira, ¿no? Lo tenía en el punto de mira porque estaban diciendo que tenía que controlar más su red social, X, porque estaba permitiendo que se dijeran cosas que no tenían que decirse, y bueno, parece ser como que está siendo el punto de, el foco de atención de todo el mundo occidental. Sí, también hay que tener en cuenta las cosas, porque hay gente que ve como que si este hombre una especie de salvador. Yeah. A ver, este hombre está metido en cuestiones espaciales. Nadie se lanza a eso sin estar unido al gobierno, a la NASA. Nadie se lanza a tirar satélites por ahí al espacio en cantidad sin que la NASA esté contigo, digamos. Bueno, esto simplemente es este juego de dos bandos, pero este hombre sirve a los mismos que los que tienen frente. Coquetean con el nazismo. Moscú promete una respuesta a las acciones hostiles de Canadá. Bueno, vemos cómo la cosa está calentando entre Moscú y Canadá. Pekín advierte a Manila que no provoque problemas en el disputado mar de la China Meridional. Sí, digamos Filipinas. Exacto. Fue el crimen perfecto. Seymour Hersh revela cómo Estados Unidos logró sabotear Nord Stream sin dejar rastro. Algo que ya se estaba diciendo, ya se conocía a voces. Pues aquí tenemos una noticia donde realmente lo corrobora. Sí, esto ya tiene un tiempo, este periodista, premio Pulitzer y todo, que hizo una investigación, fuentes y todo, y cómo, bueno, todo fue de parte de Estados Unidos. Quizá todos hemos visto los vídeos donde Biden, con esa risa de él, pícara o un poco maliciosa, aseguraba que el Nord Stream 2 no iba a funcionar y no iba a funcionar y iban a hacer todo lo que tengan que hacer. Pues aquí lo han hecho, a un país aliado. Alemania es un país, OTAN es un país aliado, y esto es terrorismo de Estado. Pero aquí no ha pasado nada, y que lo vamos a investigar, y Rusia diciendo, bueno, a ver, llevan un año, ¿y qué pasa? ¿No han resuelto nada? Aquí tenemos la noticia. Aquí dicen, Olaf Scholz lo sabía todo. Olaf Scholz es el presidente alemán, el canciller alemán. La canciller de Canadá pide la renuncia del presidente de la Cámara de los Comunes por invitar a un veterano nazi. Esto es más de lo mismo, de lo que hemos visto antes. Dice, una nueva escalada vuelve a aumentar la tensión entre Kosovo y Serbia. Tiroteos y muertes con la OTAN y la Unión Europea en el medio. Vemos aquí un conflicto antiguo, porque algunos de los que nos escuchan quizás no habían nacido cuando esto sucedió, pero que vuelve a estar a la orden del día por todo como se está poniendo, ¿no? China espera que la verdad sobre las explosiones del Nord Stream salga a la luz pronto. Vemos como China también está pidiendo justicia al respecto, porque claro, son unos de los afectados indirectamente con el tema de Rusia, ¿no? Rusia, surgen nuevas pruebas de que Estados Unidos saboteó el Nord Stream para mantener su influencia en Europa. Al menos 125 muertos y centenares de heridos al explotar un depósito de combustible en Nagorno-Karabaj. Hemos visto cómo este conflicto también a la orden del día, fue una de las fronteras con Rusia. China sobre el sabotaje al Nord Stream. Instamos a los países afectados a que cooperen con Rusia. Zaharova, el presidente de la Cámara Baja de Canadá, es un chivo expiatorio que salvó a Trudeau y sus socios. Claro, porque lo dice porque al final le echaron la culpa de él, lo echaron a él y no, mira, ya está. Así de fácil.
Embajador ruso exige una disculpa de las autoridades de Canadá a los rusos por ovacionar a un nazi. Rusia sigue dando la voz, pero claro, si nadie da la voz por él, o sea, si solo RT la da y no se puede escuchar, pues nadie se entera si no veis estas conferencias. Claro, aquí tenemos que pensar que a veces, si nosotros de ver tanta película y tanta historia nuestra, no tenemos las cosas realmente claras, pero el gran enemigo de los nazis, el que más combatió, el que más sufrió y el que los venció fue Rusia. Y tanto. Pekín acusa a Taiwán de buscar la independencia mediante la economía y el comercio. Quiero hacer una aclaración, estoy hablando de naciones, sí, ¿no? Sí. Del tema de judíos, eso, pero de las naciones, los que más lo sufrieron los nazis fueron, y además pensemos que el nazismo, aparte de su tema con los judíos, políticamente era muy anticomunista. Y Rusia ha sido la que realmente lo venció y la que se ha llevado la peor parte y la que ha derramado más la sangre. Por eso tienen todo ese tema de realmente, si se quiere, los más antinazis son ellos. Exacto. Occidente siempre sigue coqueteando mucho con el tema nazi. A muchos les sigue gustando mucho. Ellos lo vivieron. Bueno, pues aquí tenemos de nuevo, ¿no? Pekín acusa a Taiwán de buscar la independencia mediante la economía y el comercio. Entonces aquí Taiwán, empezando a mirar a otro lado, pues eso es un problema. Porque entendamos que Pekín, cuando realmente lo que une a Pekín con a China y Rusia, digamos, esa manera que tienen de trabajar con sus aliados es la economía, es el comercio. Entonces para ellos cuando, pues claro, una nación empieza a buscar otros puntos de comercio, pues claro, eso implica que se están buscando otros aliados, ¿no? Moscú. Canadá está a la vanguardia de los que falsifican la historia de la Segunda Guerra Mundial. Esto al respecto de lo que hemos comentado. Sí, vemos cómo ha tensionado las relaciones ya de Rusia y Canadá. Pero para siempre, ¿no? Esto es interesante que dice. La rusofobia ha alcanzado tal grado clínico que están dispuestos a declarar incluso a una formación de las SS como sus actuales aliados en la lucha contra Rusia. Además, Canadá está financiando y entrenando a los herederos ideológicos de Galitzin, que es este nazi, que forman parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Vaya acusaciones, ¿eh? Vaya acusaciones. Yo, de verdad, es algo que tendría que estar en todos los periódicos y en todos los noticieros. Aquí tenemos la imagen, otra vez de Zelensky ahí, flipando. Filipinas anuncia ejercicios navales con Estados Unidos en medio de las tensiones con China. Vamos a Filipinas, que empieza a salir mucho en las noticias. Científicos noruegos revelan que hubo 2 explosiones más en los gasoductos Nord Stream. Aquí vemos la imagen de satélite con esas explosiones. Sabotaje, vamos, a todas. El líder del Parlamento fue el único responsable. Trudeau se disculpa por la ovación al veterano nazi ucraniano en Canadá. Bueno, tenemos un paso adelante, al menos un paso atrás de Canadá. Mejor. Scholz retrasa entrega de misiles Taurus a Ucrania por temores a una mayor escalada con Rusia. Están jugando con fuego, están en la línea roja y claro, a veces también tiemblan un poquito. No, y fijémonos que están en la línea con Estados Unidos, ¿no? Porque hemos visto 22, 23 de septiembre que estábamos con la Cámara, el Congreso, que ya empezaban a pedir explicaciones, Washington empezaba a pedir explicaciones, a Ucrania qué hacía con el dinero, y luego Alemania ya tenemos que dice, bueno, tenemos miedo ya de enviar más misiles, o sea, como que todo se fue retrayendo hasta que pasó lo de Israel y Palestina, ¿no? Es algo interesante verlo así, ahora con perspectiva. Todo esto es bien interesante entenderlo a la luz de Daniel 11, porque aquí tenemos la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Sabemos ese rey del norte, bueno, Vaticano a la cabeza, pero con ese brazo armado que es Estados Unidos, y luego tenemos el mundo árabe. Luego están las noticias esas, el oriente, China y el norte. Es verdad que hay una agresión que hay del parte aparentemente del rey del sur, del mundo árabe, y luego toda esa reacción del rey del norte, siempre como, bueno, yendo a ir a por todas.
Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque vemos que realmente siempre vemos como Occidente busca la manera de, sí, de tener una excusa para ir y agredir a todos. Y es lo que se busca. Y ahora lo vimos también con el tema de Israel. ¿De dónde salieron las armas? ¿Cuál es el inicio de Hamás? ¿Cómo se ha ido todo? Aunque del otro lado también haya gente que quiera lo que quiera, que quieran la guerra, del mundo islámico, del que sea, pero como Occidente genera las cosas para poder, como lo dice la profecía, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Es decir, realmente, y esto es lo que estamos viendo, Occidente generando cuestiones, provocando situaciones para ir a por todas por los países, para ir a conquistar y para ir a dominar y subyugar a todas las naciones. Y es lo que se ha buscado con Rusia, lo que se está buscando con China, con el mundo árabe. Sabemos todo lo que hubo en el 11 de septiembre, realmente de dónde vino eso. ¿De dónde vino eso? Al final salió a atacar a Irak, que tuvo algo que ver, de lo que hoy sabemos no tuvo nada que ver. Entonces, y esto es muy importante tenerlo claro, ¿no? Que aquí realmente lo que vemos es unos poderes que están aquí en Occidente, que son los que quieren subyugar al mundo entero, básicamente. Algunos dirán, bueno, China también, puede ser, pero la profecía es muy clara de quién va a salir vencedor, por lo menos por un tiempo, y de que es el principal agresor. Y esto es verdad. Y esto lo llevamos viendo hace mucho tiempo. Como Estados Unidos tiene una política totalmente militarista, agresiva, pero son muy astutos en provocar situaciones para quedar justificados ante lo que hacen después. Generar acciones para justificar reacciones. Sí. Es un juego propagandístico al final, ¿no? Sí, la propaganda es fundamental. El pueblo tiene que estar apoyando esas reacciones, si no, no tienen sentido. Se depende mucho de la opinión pública. Oposición de Canadá insiste en la responsabilidad de Trudeau por el homenaje al veterano nazi. Y seguimos con ello, ¿no? Gran error estratégico de Zelensky. Vicecanciller polaco ve una huella alemana en las tensiones con Ucrania. Sí, aquí vemos supuestamente ya acusaciones de que los alemanes metidos en el medio entre el problema entre Ucrania y Polonia, bueno, sigue siendo el más no se unirán, sí, ¿no? Es decir, por más allá de todo, en la misma Europa les cuesta ir unidos. Más de 50.000 armenios de Nagorno-Karabaj huyen tras la ofensiva de Azerbaiyán. Debemos irnos. Recordemos, lo vemos en la conferencia anterior, tenemos un punto de conflicto aquí, otra vez muy interesante. Sabemos que Azerbaiyán tiene gas y eso sabemos que es lo que provoca, es una base para todo este tipo de situaciones, que es lo que realmente mueve el dinero en el mundo, no nos engañemos. Podemos estar con el tema ecológico, todo lo que queráis, pero es lo que va a estar moviendo el mundo hasta el fin del tiempo. Kim Jong-un resalta la urgencia de aumentar el arsenal nuclear y lo consagra en la Constitución. Hablamos de Corea del Norte. Bueno, se sostiene el poder por ese arsenal nuclear. Adiós a 3 décadas de Nagorno-Karabaj. La autoproclamada república anuncia su disolución y la población se exilia en Armenia. Estos son noticias del 28, es decir, hace poco menos de un mes, 28 del mes pasado. Rusia presenta un proyecto de declaración del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los ataques a los Nord Stream 2. Estos ataques fue hace un tiempo atrás, ya hace como un año más o menos, o más quizás, pero vemos como Rusia ahora está sacando a la luz, no lo quiere dejar que esto se enfríe. Claro, ¿qué pasa si esto sale de que realmente esto lo hizo la OTAN? ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué tendría que hacer Alemania? Bueno, es que fijémonos como todas estas cosas que están pasando últimamente, estamos hablando por ejemplo del COVID 2020, ¿no? Primero se dan toda una serie de informaciones que se llenan todos los medios de comunicación. Tú te las tienes que creer, las tienes que comer. Y luego y salen pues algunas voces que bueno, se consideran los negacionistas, que dicen que esto no va así, que esto no va así y demás. Pasa un tiempo, se queda todo como en frío y de repente empiezan a salir declaraciones de incluso personas implicadas directamente diciendo que sí, que bueno, que realmente fue un experimento, que sí que realmente hay cosas que no se tenía claro cuál iba a ser la reacción en la humanidad, en la salud de las personas, y se quedan tan tranquilos. Y todo el mundo se queda. No pasa nada y seguimos, no pasa nada. Pero sale eso en las noticias, sale en la televisión, muy poco.
o casi nada, o nada. Pues aquí lo mismo tenemos en Nord Stream. Bueno, sabotaje, Rusia, tal y cual. Pasa un tiempo y ahora vuelve otra vez a la palestra, a salir porque, bueno, ¿por qué? Sale porque lo estamos mostrando aquí. Pero es que si no, ¿dónde sale? Pero vemos como hay gente que aún sigue luchando con estos temas para demostrar su inocencia. En el caso de Rusia, evidentemente le interesa a ellos, ¿no? Sí, porque además el gasoducto también es de ellos, ¿no? Claro. Es que todo eso, vemos como a veces nos ponemos muy de una parte de entrada por todo lo que pasa. No tenemos que ser más templados y esperar, porque poco a poco va pasando, se va sedimentando todo y sale la verdad. Va saliendo la verdad por un lado o por otro, ¿no? Sí, además pasa que, no, esto es toda conspiración, luego se demuestra que no, vale. Pasa otra cosa, no, esto es toda conspiración, pero luego se demuestra que no, y así sucesivamente. Y mucha gente siempre cae en el engaño, aunque después vea que lo han engañado una y otra vez, viene el próximo engaño y cae otra vez en el engaño. Sí. Es muy complicado a veces, cómo funcionan nuestras mentes también, y es lo que tú dices, Ángel. Hay que dar tiempo a que las cosas vayan saliendo, hay que analizar, en estas cosas hay que analizarlas en frío. Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba nueva ayuda a Ucrania por $300 millones. Esto es que prácticamente es cada día, son cientos de millones cada día. Y Zelensky, claro, con el puño en alto, se lleva otra vez un saco de dinero, que a ver cuánto le llega a los pobres, realmente a los pobres ucranianos, al pueblo, a los militares, a los que están dejando la vida, a las familias. No. Sabemos que la corrupción, y esto era sabido hasta hace nada, era proverbial la corrupción de Ucrania hasta hace nada, ahora también se tapa. Inclusive había cuestiones de la BBC que ya no se encuentran, pero que hablaban de la corrupción. Más fíjate, levantando el puño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y hace un rato levantando el puño en ese homenaje al nazi, ¿no? Sí. O sea que al final, ¿a qué estamos jugando, no? Migrante iraquí recibe permiso para una nueva quema del Corán en Suecia. Esto fue el 29 de septiembre y sigue el problema. Pero vemos que muchos de estos no son gente, digamos, bueno, es un sueco, típico sueco blanco, rubio de ojos azules, fundamentalista cristiano. No, son gente que viene de allá. Claro, tendrán sus cuestiones también, pero ¿qué hacen? Pues encender la hoguera. Esto realmente, qué falta de criterio. Sí, que además dice, recibe permiso. O sea, bueno, el gobierno le da permiso. Es que, claro, aquí hay un tema por la libertad de expresión. Es complicado no darlo. Todo es muy, muy complicado. Por eso también se está aprovechando esto para que un día, ¿ves?, no se pueda dar más permiso a esto. Pero ahí hay un gran problema. Y en Suecia, que justamente es uno de los países donde está todo más caliente al respecto de interacción entre el mundo migrante y el autónomo. Que ahora están girando las cosas, ¿eh? Ahora se están echando para atrás el gobierno con todo el tema migratorio. México pide a Estados Unidos que deje de invertir en armas para Ucrania y destine esos recursos a Centroamérica y el Caribe. Lo que decíamos, México es una voz que está molestando muchas veces a Estados Unidos. Está siendo una voz bastante quizás independiente, y sabemos que en este mundo eso no va bien. Para el poder de este mundo, las voces independientes, las voces, el que diga lo que piensa, sea que esté equivocado o no, no va bien. Y México, este gobierno, pues no termina, digamos, de agradar del todo a Estados Unidos. La policía sueca alerta del aumento de niños que se unen a pandillas para ser asesinos. Vamos con el tema sueco, pero repetimos, esto es el 30 de septiembre. Estos últimos días están aprobando medidas que van ya revirtiendo lo que Suecia ha hecho en los últimos 10 años, en las últimas décadas, con el tema especialmente de la inmigración. Están volviendo para atrás porque se le está colapsando su estado. Dice, el gobierno del país escandinavo va a desplegar militares para que ayuden a los agentes a hacer frente a una ola de delincuencia sin precedentes. Este país, que era el país, el paraíso de Europa, ahora se ha convertido en el infierno de Europa. Con la delincuencia mayor, es algo muy triste. Cada vez más niños contactan con bandas criminales que operan en Suecia para ofrecer sus servicios como asesinos. Declaró este viernes ante la prensa el jefe de la policía del país, Anders
Thornberg, un día después de que Estocolmo y Uppsala se vieran sacudidas por 2 tiroteos y una explosión que dejaron 3 muertos. Tenemos una situación en la que los niños se ponen en contacto con bandas criminales para convertirse en asesinos, afirmó Thornberg, que calificó a los criminales de despiadados. Asimismo, precisó que las pandillas también contactan con personas, a menudo menores de edad, dándole armas y dirección en la que deben perpetrar el ataque. Incluso las víctimas, en muchos casos, eran jóvenes. Bueno, es que esto es muy común en muchos lugares, que se usa a los niños, a los muy jóvenes, son más fáciles y pueden ser muy despiadados. No tienen la moral todavía muy formada, la conciencia, y bueno, es muy fácil transformarlos en asesinos. Solo en septiembre han muerto 12 personas en tiroteos y explosiones en Suecia, que afronta el mes más mortífero de los últimos 4 años. El año pasado los ataques con armas de fuego se cobraron la vida de más de 60 personas. Sí, claro, es verdad que habrá gente en Latinoamérica que dice, bueno, en mi país eso muere cada fin de semana, y es verdad. Pero en Suecia antes seguramente había momentos que casi ninguno moría. Ante la ola de violencia, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció este viernes que próximamente la policía contará con la asistencia de los militares. La policía no puede hacer todo el trabajo por sí misma, se justificó. Cuando ya se sacan los militares a la calle, ya es, bueno, estamos hablando ya de algo, una luz roja. En los últimos años, Suecia se ha visto sumida en un sangriento conflicto entre bandas que luchan por el tráfico de armas y drogas. Los tiroteos, antes limitados a zonas desfavorecidas, se han convertido en algo habitual en lugares públicos. Cambiando un poco, pero bueno, siguiendo con toda la línea de lo que venimos hablando, politólogo de Estados Unidos: esperamos a que Rusia atacara a Ucrania planeando poner a Moscú de rodillas. Bueno, hay gente, no es el único, gente que va diciendo realmente cómo se ha buscado esta situación. Aquí vemos a este politólogo diciendo un poco lo que realmente ya muchos sabemos. Aquí está la noticia. Luego dice, aquí que está remarcado, dice: en mi opinión, Estados Unidos está condenado al colapso por 2 razones. La primera es el ascenso de China y el resurgimiento del poder ruso. ¿Pero será así? La profecía es muy clara. Estados Unidos es el gran poder que llega hasta el final. Indignación en Turquía por la quema de un muñeco de Erdogan en Suecia. Pues seguimos. Aquí ya no es el Corán. Esto puede ser un poco menos grave, pero es el presidente de Turquía, que es alguien, bueno, con un poder muy, muy grande de hace mucho tiempo en Turquía. Pero así van las cosas. Líder del partido ganador en Eslovaquia: tenemos problemas mayores que Ucrania. Esto es 1 de octubre. Después de que su formación ganara las elecciones, Robert Fico ha declarado que el conflicto ucraniano es una gran tragedia para todos, aunque tiene una opinión distinta sobre el envío de armas. Vamos a ver lo que dice. Eslovaquia y el pueblo eslovaco tienen problemas mayores que Ucrania, declaró el ex primer ministro del país, Robert Fico, que encabeza el partido Dirección Social Democracia, que este sábado ganó las elecciones parlamentarias con el 22,94% de los votos, informan medios locales. Tras confirmarse los resultados que obligan a Smer, este partido, a buscar socios de coalición, Fico declaró en rueda de prensa que si forma gobierno hará todo lo posible para que la paz llegue a Ucrania lo antes posible. Bueno, a ver qué puede hacer. No estamos fuera de la realidad, pero eso no significa que no seamos críticos con las cosas que no nos gustan de la Unión Europea, subrayó. Tras referirse al conflicto ucraniano como una gran tragedia para todos, el político señaló que su partido está dispuesto a ayudar a Ucrania por motivos humanitarios y a colaborar en la reconstrucción del Estado, si bien tiene una opinión diferente sobre la cuestión del armamento. Estamos dispuestos a ayudar en la reconstrucción del Estado, pero ya conocen nuestra opinión sobre armar a Ucrania, dijo, citado por Reuters. Es interesante la foto. Miren el escudo y lo que hay atrás. La cruz de Caravaca. Pues bueno, podemos ver por dónde va este hombre. El conflicto empezó en 2014. Bueno, esto es algo que ahora ya no se cuenta, pero esto es muy real, el famoso golpe de Estado. Fico es conocido por su promesa de detener los envíos de armas a Ucrania y revisar los acuerdos que le permiten a Estados Unidos usar bases en Eslovaquia.
En una entrevista concedida a un canal local hace unos meses, el ex primer ministro pidió a la comunidad internacional que deje de distorsionar los datos y los hechos históricos. Creo que la guerra en Ucrania no empezó hace 1 año y 2 meses, sino que empezó en 2014, cuando los fascistas ucranianos mataron a ciudadanos de nacionalidad rusa en Ucrania, opinó. ¿Se equivoca? ¿Se equivoca lo que dice? ¿Qué pasó en 2014? El golpe de Estado y luego esa guerra, prácticamente guerra civil, que comenzó con la población prorrusa. Por eso Rusia habla de una intervención militar. Ellos entran en esa guerra que ya se estaba librando, y eso es verdad, y esos son hechos. El político también condenó el hecho de que Estados Unidos esté en guerra con Rusia utilizando soldados ucranianos. Bueno, va fuerte el hombre. Sí. Va muy fuerte. No se corta. Pero ya veíamos, recordemos, miremos la foto, miremos esa cruz atrás, vemos la línea. Bueno, sigamos. Aurora, esto es Medio Israel en español. Irán ofuscado por la posible normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. 2 de octubre, todavía no había ocurrido el ataque de Hamás, pero ya se empezaba a tensar la cuestión con Irán. ¿Por qué? Por las relaciones de Israel y Arabia Saudita. Sabemos, ¿no? Arabia Saudita e Irán, enemigos prácticamente a muerte, chiíes, suníes, pero hay alguien que los estaba sentando en la misma mesa. ¿Quién? China. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, arremetió contra una posible normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita y afirmó que la liberación de Jerusalén es la cuestión más importante del mundo musulmán. Raisi atribuyó el posible establecimiento de relaciones diplomáticas entre Riad y Jerusalén, es decir, la capital de Arabia Saudita, a la voluntad de potencias de fuera de la región, en alusión a Estados Unidos, país que media entre los 2 rivales de Oriente Medio. La forma de luchar contra el enemigo no es la rendición ni el compromiso, sino la confrontación y la resistencia que obligue al enemigo a retirarse, dijo Raisi. Irán también tiene una retórica muy beligerante contra Israel, eso es indudable. El mandatario islamista, conocido como el carnicero de Teherán, por su actuación contra los presos políticos durante su desempeño como fiscal de esa ciudad, arguyó que la liberación de Jerusalén y Palestina es la cuestión más importante del mundo musulmán. Irán respalda a las organizaciones terroristas palestinas de Gaza y lidera el llamado eje de resistencia contra el Estado hebreo, que incluye a Hamás, al grupo terrorista libanés chií Hezbollah, es decir, en Líbano, y a Siria. Israel y Arabia Saudita están cada vez más cerca de firmar un acuerdo para el establecimiento de relaciones diplomáticas, mediado por Estados Unidos, que podría hacer que Riad renuncie a su vieja demanda de un Estado palestino antes de la normalización. ¿Esto qué pasó? ¿Saltó todo por los aires? Bueno, ya iremos viendo. Las negociaciones mediadas por Estados Unidos han avanzado en los últimos meses e incluso fueron abordadas por el propio Bin Salman, es decir, es el príncipe, el heredero, pero es el que manda, el que gobierna hoy en Arabia Saudita, durante su discurso ante las Naciones Unidas la semana pasada. Irán y Arabia Saudita acordaron en marzo, con mediación china, la normalización de sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2016. Bueno, aquí vemos cómo estaban las cosas, pero ahora todo ha dado un vuelco, o ha dejado todo, otra vez... Patas arriba. Patas arriba, exactamente. Estados Unidos aprueba la venta a España de sistemas de defensa antiaérea Patriot por un valor de 2.600 millones de euros. Vaya. Vale, España por un lado entregando cantidad de dinero y vamos sobrados. Sí, y armamento a Ucrania, pero al mismo tiempo comprándole a Estados Unidos. Bueno, así van las cosas. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Se lo van a dar también a Zelensky? Ya veremos. Japón acelera la compra de misiles estadounidense Tomahawk. Sí, halcón, algo de un halcón. Japón también armándose. Claro, ellos saben lo que se les viene encima. Japón es un país ocupado. Japón perdió la guerra y Japón responde a Estados Unidos. Pero es una situación nada envidiable la de Japón, usándolo también uno de los punta de lanza para ir con China.
Rusia ha realizado con éxito la última prueba del misil de crucero de propulsión nuclear sin análogos en el mundo. A nivel militar, Rusia quizás no es una de las máximas potencias económicas, pero a nivel militar sí que lo es. Putin anuncia la producción masiva del misil Satán. Este creo que, si no me equivoco, es un nombre que le ha puesto Occidente, este misil, que no es que Rusia le ha puesto este misil. Capaz de portar 15 ojivas nucleares y 2000 veces más potente que el de Hiroshima. Bueno, sí, estuvimos desgranando de qué estaba compuesto ese misil. Sí. Es algo impresionante lo que puede hacer. Es impresionante. El poder militar, pero especialmente nuclear de Rusia es tremendo. Inclusive siempre se ha hablado de que tiene más ojivas nucleares que el mismo Estados Unidos. Aunque los dos tienen una capacidad que es, la destrucción mutua. Aquí está la noticia. Dice, ningún país dispone ahora de misiles de propulsión nuclear, lo que convierte al Burevestnik en un cohete sin análogos en el mundo. El uso de un equipamiento nuclear de propulsión le permite tener un alcance ilimitado. Este misil podrá eludir los sistemas de defensa antiaérea. Vaya. Y a producción masiva. Pues ya sabemos, todos los países OTAN, sus grandes ciudades, sus grandes capitales, pues todos vamos, por así decir, a tener un misil de estos apuntándonos a la cabeza. Indudable. El Congreso de Perú aprueba nuevo ingreso de tropas de Estados Unidos con armas de guerra. ¿Está claro en dónde está Perú? ¿De quién? ¿De quién es Perú, por así decir? ¿De qué lado está? Está claro. Siria confirma al menos 80 muertos y 240 heridos en el ataque contra una academia militar. El tema de drones, tema de Siria, la guerra que nunca acaba. El Servicio de Seguridad de Ucrania bloquea un monasterio femenino de la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Sigue el conflicto religioso también dentro de todo lo que es el ámbito, la esfera o el universo ortodoxo. Entre rusos, ucranianos, veíamos como de los búlgaros. Cada vez más dividida está la Iglesia Ortodoxa. ¿Y esto a quién le conviene? Al Vaticano. La Rada Suprema recoge suficientes firmas para prohibir la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Aquí vemos cómo sigue todo el proceso. La OTAN envía más tropas a Kosovo en medio de una escalada de tensiones, lo que ya también estamos viendo de hace ya un tiempo. Otra vez esta zona de los Balcanes, otra vez la ex Yugoslavia en problemas y subiendo la tensión militar. En los años 90 fue algo terrible lo que pasó en Yugoslavia. La OTAN ha arrasado ciudades enteras. Político, dice, Eslovaquia suspende el envío de la ayuda militar a Ucrania. Lo que veíamos, ya este hombre, Fico, va posicionándose también, va tomando una deriva que no es del agrado de lo que podemos decir de la OTAN. Pekín insta a Filipinas a poner fin a las provocaciones en el mar de la China Meridional. La OTAN prevé el mayor incremento en décadas de gasto en defensa en 2023. No es de sorprender. Estados Unidos destinará 200 millones de dólares adicionales en ayuda militar para Kiev. 11 de octubre. 11 de octubre. Cada semana son cientos y cientos de millones de dólares que pagan los contribuyentes de Estados Unidos, pero hay otros tantos millones que pagamos los contribuyentes europeos. Y así vamos. Bélgica entregará a Ucrania 1.800 millones de dólares en impuestos por los ingresos de activos rusos. Activos rusos, recordemos que hubo también todo un tema por esos activos que incautaron de Rusia y todas estas cosas que son un antes y un después también, estas cosas que han pasado con los activos rusos en la economía mundial. Sí, a nivel de jurisprudencia económica esto parece ser que es un delito, no es legal coger activos de un país o de una cuenta extranjera y los intereses que generan, pues como esos son
malos, pues los intereses van para Ucrania. Eso a nivel, digamos, jurídico y legal no se sabe cómo, digamos, apoyarlo. Simplemente se hace porque, mira, se decide que Putin es malo y ya está. Sí, sí, pero recordemos que si el dólar, que es la moneda de reserva, es el activo refugio por excelencia, esto ha sido contraproducente, porque ahora ¿qué país se va a fiar de tener sus reservas en dólares? Es decir, bueno, y digo algo, hago algo que al otro no le gusta y me lo incautan. Esto ha sido, a nivel económico, a nivel monetario, fue un antes y un después, esa famosa incautación de los activos esos activos rusos, de las reservas rusas. Se hablaba de unos 300.000 millones, cosas así. El portaaviones, uno de los famosos, de los grandes, el Ronald Reagan, llegó a Corea del Sur en un nuevo gesto disuasorio hacia el régimen de Kim Jong-un. Pero sabemos que Kim Jong-un es un régimen que está dispuesto a matar o morir. Ellos saben que se la juegan todas y Estados Unidos también lo sabe. China y la India se comprometen a mantener la paz y la tranquilidad en su disputada frontera. Países obligados a entenderse. Esta frontera, esto parecía que podía hacer saltar por los aires una y otra vez las relaciones, pero están obligados a entenderse. Están en el mismo bando y lo van a estar. Así que, pues se tienen que dar la mano, sean como sea. Y no hay duda que lo están haciendo. Esto es una de las cosas también, sí, para vindicar el mensaje del cuarto ángel, y cómo este ministerio no solo, desde el principio, no solo habló de Rusia y China, habló de Rusia y China como los dos principales, pero también India. Y a veces podía parecer que no, porque China e India, que parecía que se iban a la guerra, pues no. El régimen de Kim Jong-un amenazó con destruir el portaaviones de Estados Unidos desplegados en la costa de Corea del Sur. Aquí es que me gusta la palabra que han dicho antes, que era como para disuadir, ¿no? Sí, sí. Pero eso es una manera encubierta de decir provocar. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Es realmente apagar un incendio con gasolina. Estados Unidos asegura que Corea del Norte ha enviado a Rusia armas para la guerra en Ucrania. Bueno, esto es algo que vemos hace mucho, ¿no? Sale Estados Unidos o Europa denunciando que tal país o tal otro le envió armas a Rusia, mientras ellos llegan miles y miles de millones de dólares de armas a Ucrania. Pero claro, porque ¿cuál es la propaganda? ¿Cuál es el tema? No, hay un agresor y un agredido. Es justo defender a Ucrania, pero es injusto defender a Rusia. ¿Qué veíamos? Golpe de Estado del 2014, acuerdos de Minsk, que como Merkel y Sarkozy dijeron que estaban hechos solamente para ganar tiempo para poder armar a Ucrania, pero que estaban destinados a no cumplirse. Entonces las cosas no son tan así. Pero funciona. Putin asegura que ha neutralizado la contraofensiva de Ucrania, el mapa que muestra el avance de Rusia en la guerra. La famosa contraofensiva ucraniana, que ha sido militarmente, un fracaso total. Putin, un conflicto entre Occidente y Rusia será una guerra completamente diferente, no una operación militar especial. Lo que está diciendo aquí. Sí, sí. Lo que está diciendo aquí. Desde siempre hemos visto como ellos consideraban esa entrada en Ucrania como una operación militar especial. Nunca la han querido llamar guerra, pero dice que en el momento en que Occidente se ponga en serio, esto ya pasa a ser guerra, digamos. Claro, obviamente. Esto ya no es una operación especial. Rusia alerta sobre la propagación desenfrenada por el mundo de armas entregadas a Kiev por Occidente. Esto es del 14 de octubre, claro, hace poquito ya. La propagación desenfrenada por el mundo de armas entregadas a Kiev, lo que hablábamos. Todas esas armas que salen para Kiev, muchas llegarán, pero una gran cantidad se desparraman por el mundo entero. ¿A dónde? Especialmente a grupos, a milicias, a grupos terroristas, a grupos mafiosos. Y es precisamente, es interesante porque este medio habla de esto, ¿no? Que Rusia alerta sobre eso, y en cambio los medios occidentales dicen que Rusia robó estas armas a Ucrania
para darlas ellos a estos países o a estos lugares donde están haciendo este tipo de insurgencias, ¿no? O sea, es realmente rebuscado. O sea, ¿quién puede pensar que Rusia necesita robar armas a Occidente para venderlas, ¿no? Sí, es un gran productor de armas. Pero esto es más o menos como lo de, bueno, que Putin fue el que hizo que aplaudamos al nazi. Sí. Más o menos. Sí. Ministro de Finanzas ucraniano dice que Occidente está cansado de ayudar a Kiev. Bueno, es lo que estaba pasando, pero ¿qué pasó? Pasó lo de Hamas y parece que el cansancio se fue. Guerra de Ucrania y Rusia en directo. Putin aterriza en Pekín para reunirse con Xi Jinping en un diálogo amistoso y franco. Bueno, ya vemos cada vez más esto que se viene de tantos años, este vínculo entre estas dos superpotencias. Aquí está la noticia. Putin participa en el foro de la Franja y la Ruta en China, que hay que saber sobre el evento, ¿no? La famosa franja de la seda y la ruta de la seda, una por mar, otra por tierra. En Pekín se inicia este martes el Foro Internacional de la Franja y la Ruta, en el cual participa el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El avión del mandatario ruso aterrizó esta jornada en la capital china. ¿Qué es el foro? La tercera edición del foro, que representa un concepto propuesto en 2013 por el presidente chino Xi Jinping para intensificar la cooperación internacional en materia de proyectos de inversión y comercio, tendrá lugar los días 17-18 de octubre. Lo que hablamos ayer en el coloquio. El plan, digamos, si se quiere, de dominación, como cada uno lo quiera ver, de expansión, de dominación china, lo que cada uno lo quiera, pero es a través del comercio. Es a través de la inversión, es comercial y es monetario. Y la guerra a China no le va bien para este plan. Moscú considera el evento como una parte importante de la promoción de la cooperación sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo en todo el continente euroasiático. Declaró este lunes el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Las relaciones entre el proyecto de la Franja y la Ruta y la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái, la ASEAN y otras estructuras que operan en este espacio geopolítico y geoeconómico avanzan en esa dirección, indicó Lavrov. De acuerdo con el ministro ruso, Moscú está interesado en que la celebración del foro resulte exitosa. La participación en él de más de un centenar de delegaciones de diferentes países subraya la importancia de este proyecto y sus muy buenas perspectivas, aseveró. ¿Quiénes participan? Más de 140 países, muchos, y de 30 organizaciones internacionales han confirmado su participación en el foro este año, informa Xinhua. En total, no menos de 4.000 delegados asistirán al evento. En vísperas del evento, el asistente presidencial ruso, Yuri Ushakov, informó que los jefes de 23 naciones participarán en la tercera edición del foro. Participación de Rusia. Vladimir Putin asiste al foro como invitado principal, declaró Ushakov. Señaló que en la apertura del evento el mandatario ruso intervendrá tras su homólogo chino Xi Jinping. El asistente presidencial ruso indicó que Moscú y Pekín celebrarán negociaciones el 18 de octubre, que se llevarán a cabo en 2 etapas. La primera se realizará en un formato ampliado, con la participación de delegaciones. La representación rusa incluirá a los viceprimeros ministros Dmitry Yanushchenko y Alexander Novak, al ministro de Exteriores Sergei Lavrov y al ministro de Desarrollo Económico Maxim Reshetnikov, al ministro de Transporte Vital Savelyev y al ministro de Finanzas Anton Silvanov, así como la presidenta del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina. Bueno, seguiremos con algunos nombres de estos difíciles para mí leerlos. Al jefe del banco Sberbank, German Gref, y al presidente de Gazprom, Alexei Miller, entre otros altos funcionarios y jefes de grandes empresas. Además, se prevé que se celebrarán consultas en formato reducido, en forma de un desayuno de trabajo. Ushakov no descartó que Putin y Xi mantengan negociaciones cara a cara. De acuerdo con sus palabras, los dos líderes abordarán problemas actuales de la colaboración bilateral práctica y la agenda internacional, incluidas las cuestiones de la formación de un orden mundial multipolar más justo. Bueno, el famoso orden multipolar.
Bueno, esto es una nota que nos hemos puesto, porque es interesante recordar cómo el tema el tema multipolar o el tema de la unión de Rusia y China, es realmente volver otra vez a lo que mostramos ya en las primeras conferencias, ¿no? En 2006. Como este Daniel 11:44 se está cumpliendo de manera brutal, y que creo que lo que hemos dicho antes, ¿no? Incluso en la conferencia anterior, que tenemos que ser muy conscientes de que cada vez que vemos a Rusia sentarse con China, estamos viendo algo que es bíblico y muy, muy real. Pues sí, y esto es para todas las personas, sean cristianos o no. Si no son cristianos, pues que vean que la Biblia tiene razón. Y si son cristianos y no conocen esta profecía, pues que sepan que lo están llevando al matadero, que los están engañando vuestros pastores. Esta es una profecía que, bueno, para mí a veces increíblemente, solo este ministerio, solo esta iglesia, solo esta voz la ha dado. Tan literal, tan clara, tan evidente. Pero aquí estamos y lo estamos viendo cómo se está cumpliendo día a día y cómo estamos llegando ya a los cumplimientos finales. Guerra de Ucrania y Rusia en directo. Rusia revoca su ratificación del Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares. Esto es del 17 de octubre, ya hace muy poquito, la semana pasada. ¿Qué hace? Revoca su ratificación del Tratado de Prohibición de los ensayos nucleares. O sea que Rusia volverá a ensayar. Exactamente. Es decir, revoca la prohibición. No, ahora hay que volver a ensayar. ¿Por qué? Bueno, ¿alguien duda por qué? Guerra Ucrania-Rusia. Rusia dice que es un terrible error el suministro de misiles ATACMS, bueno, difícil de leer, ATACMS, de Estados Unidos a Ucrania. Bueno, cada vez van dándole armas de mayor poder, cada vez misiles de más largo alcance y... Bueno, por eso Rusia quiere empezar a ensayar nuclear otra vez. Ya lo veníamos diciendo y lo veníamos comentando, cómo se está presionando, provocando, y que realmente hay gente que parece que tiene la idea de provocar de que Rusia utilice un arma nuclear en Ucrania o en alguna zona de Europa. Y eso sí que sería una escalada ya en la cima. Tensión en Asia. Bombardero estadounidense B-52 aterrizó en Corea del Sur. Claro, estos bombarderos pueden llevar cantidad de armamentos nucleares y más. Ahí vemos en el medio, escoltado por los F-35, pues en Corea del Sur. ¿Cómo se está poniendo el tema? Taiwán, Corea del Sur, bueno, Ucrania ya se disparó, Medio Oriente, todos esos lugares que hasta hace unos pocos años se hablaba cuál va a ser el detonante, bueno, ya todos se están disparando. Lavrov, las relaciones entre Rusia y Corea del Norte han llegado a un nuevo nivel estratégico. Bueno, indudablemente, Corea del Norte cada vez más también aliado, si ya lo era en gran manera de China, ahora también más de Rusia. Taiwán detecta 13 aviones militares chinos cerca de su territorio. El conflicto con Taiwán, que sigue escalando también. Lavrov, ya comenzó la aplicación de los acuerdos entre Putin y Kim Jong-un. Acuerdos que eran también militares. Sí. Diplomáticos de la OTAN celebran una reunión de emergencia tras el encuentro de Orbán y Putin. Orbán, Unión Europea, Hungría, ¿no? Hungría, por supuesto. Bueno, y la OTAN ya, ¿qué pone? Dice el grito en el cielo, ¿no? Sí, sí, sí. Reunión de emergencia. Es que es otra vez lo mismo, ¿eh? Vemos como las noticias que pasan en Oriente y en el norte de Jerusalén, ¿qué hacen? Los ponen de los nervios a Occidente, ¿no? Eso es siempre lo mismo, ¿no? Y básicamente les ponen de los nervios que hablen entre ellos, que se reúnan entre ellos, que acuerden entre ellos, y por eso empiezan todas estas presiones y estas guerras, ¿no? Sí, sí, la Biblia lo dice muy claro. Noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán. No es una actuación, es que realmente hay un temor.
saben, y la otra vez veíamos una noticia donde había también un gran militar estadounidense que decía, Estados Unidos puede perder con China. Hay quien dice, bueno, una frase muy conocida, ¿no?, que la guerra la gana el que menos errores comete. Era frase de algún gran general, creo que de Estados Unidos. Pero es verdad que hay temores, hay nervios, hay hasta estrés por lo que está pasando. Estamos llegando al punto de conflicto y bueno, la tensión está ahí. Y vamos a la cita para terminar. Después de esta conferencia y la anterior, bueno, y todo este tema bélico, este tema de profecías, de geopolítica, de guerras, todo lo que el mundo está entrando de lleno. Vamos a ir a una cita del Conflicto de los siglos de Ellen White. Vamos a ver un poco de historia, épocas de los principios de la Reforma Protestante, épocas del lucero de la Reforma, Wycliffe en Inglaterra. Dice, por primera vez en la historia de Inglaterra fue decretado el uso de la hoguera para castigar a los propagadores del Evangelio. Los martirios seguían a los martirios. Los que abogaban por la verdad eran desterrados o atormentados y solo podían clamar al oído del Dios de Sebaot, del Dios de los ejércitos. Se les perseguía como enemigos de la iglesia y traidores del reino. Pero ellos seguían predicando en lugares secretos, buscando refugio lo mejor que podían en las humildes casas de los pobres y escondiéndose muchas veces en cuevas y antros de la tierra. En las últimas dos conferencias vimos una cita, bueno, en dos partes, sobre los problemas, las vicisitudes, los conflictos que tuvieron que pasar nuestros pioneros adventistas dando el Evangelio en Estados Unidos en plena guerra de la secesión, en la guerra civil. Ahora vamos un poco más atrás, pero ¿qué vemos? Que querían dar el Evangelio gente que eran acusados enemigos de la iglesia y traidores del reino. ¿Qué va a pasar cuando la guerra vaya más? ¿Qué va a pasar cuando estemos dando un mensaje que no agrade ni a un bloque ni al otro? Ni a los de aquí ni a los de allá. No solo seremos enemigos de la iglesia, de la religión, seremos enemigos de la nación. ¿Y qué dicen? Las hogueras, los martirios se acumulaban. ¿Qué pasa cuando hay guerra? Empieza a haber muchos muertos, empieza a sacar lo peor, el valor de la vida empieza a decaer, la muerte empieza a ser algo normal. También para las naciones y para la gente va a ser más fácil matarnos cuando estén acostumbrados a ver violencia, odio y muerte todo el tiempo. Cuando el derramamiento de sangre sea común, pues no les va a costar mucho derramar nuestra sangre tampoco. Esto es lo que nos espera, pero tenemos la promesa. Esta gente, estos mártires, sellaron su destino con su sangre y Dios los premiará. Aseguraron su vida eterna. Y esto mismo es la promesa y la esperanza que tenemos nosotros. Dios es fiel y cumplirá su palabra. La página web con todo el material, todo es recomendable. Pues la nueva cuenta para todos los que quieran ayudar, siempre gracias por todas las colaboraciones en todos los sentidos. Maranata 2031, hermanos.